En el programa de hoy, obispos de Ecuador piden humanizar cárceles tras muerte de presos. Entrevistas confidenciales revelan el sentir de los obispos católicos estadounidenses sobre el presidente Biden y el Papa Francisco. Además, Vaticano afirma que medidas contra pandemia están erosionando libertad religiosa. Hola amigos, es un gusto saludarlos en EWTN Noticias, cerrando la semana. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que los obispos de Ecuador pidieron humanizar las cárceles tras los amotinamientos de presos que dejaron decenas de muertos. El Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se solidarizó con las familias de los reos que fallecieron producto de una reciente ola de violencia al interior de varias cárceles del país y exhortó a las autoridades del sistema penitenciario a humanizar los centros que fueron creados para la rehabilitación social. Y es que durante el martes 23 de febrero se produjeron una serie de amotinamientos en las cárceles de Turi, Guayas, Cotopaxi y la penitenciaría de Guayaquil. En esa línea, el organismo nacional encargado de los centros penitenciarios señaló que producto de la violencia fallecieron al menos 79 presos. Al día siguiente de los acontecimientos, decenas de familias de los fallecidos se concentraron en la prisión de Guayaquil y la morgue local para pedir los restos de sus familiares. Frente a esta situación, en un comunicado los obispos del país expresaron su preocupación y consternación ante el doloroso y crítico estado en el que viven las personas privadas de libertad en los diversos centros de rehabilitación social y frente a los hechos crueles ocurridos. Además, aseguraron que los trágicos sucesos en Ecuador no son más que el reflejo de la crisis penitenciaria, de la descomposición social y de la indiferencia colectiva ante esta dura realidad. Por ello, manifestaron su disposición de ayudar a las autoridades y sostener a quienes hoy sufren la pérdida de sus seres queridos en medida de su misión pastoral al servicio de la sociedad ecuatoriana. Lamentablemente, las personas encarceladas son las últimas atendidas por la sociedad y esto lamentablemente ha llevado a este saldo de muertos en estas cárceles en Ecuador. Nuestras oraciones por las almas de estos reos y también de sus familias. Y ahora nos vamos hasta México para conectarnos con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos tiene noticias sobre una campaña que lanzó la iglesia en el país para cuidar la salud tanto física como espiritual de los sacerdotes y sus comunidades. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que la iglesia en el país lanzó una campaña para prevenir la salud, tanto física como espiritual, de los sacerdotes y de sus comunidades. La Dimensión Episcopal del Clero realizará del 26 de febrero al 1 de noviembre una jornada nacional de carácter integral y participativa denominada Sacerdotes comprometidos con los actuales retos y desafíos pastorales frente al COVID-19. En primer lugar, el episcopado mexicano planea trabajar en la prevención de la salud sacerdotal, tanto en lo físico como en lo emocional y espiritual, a través de asistencia a los ministros católicos que lo soliciten con la ayuda de instituciones especializadas. En segundo lugar, la Iglesia mexicana buscará implementar un programa de corresponsabilidad pastoral para el cual se desarrollarán dos líneas de trabajo alterno. La campaña sacerdotal de protocolo de prevención y atención COVID-19 en comunidades, la cual ofrecerá subsidios para animar y orientar a los presbíteros a crear iniciativas que se traduzcan en acciones concretas que respondan a sus realidades locales. Y la campaña de Sacerdote Buen Samaritano, que convoca a los sacerdotes a conjuntar creativamente esfuerzos para el acompañamiento cercano y oportuno. El objetivo de toda esta jornada es promover el cuidado de la salud de los pastores mexicanos para que se encuentren en las mejores condiciones para desempeñar su ministerio pastoral. En otra noticia les comento que ante la dificultad de conseguir recursos económicos por el cierre de templos, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México comenzó a recaudar fondos para mantener este histórico recinto. Desde hace casi un año, la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México, su presbiterio y el personal que ahí labora viven una situación económica apremiante debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. Por ello,
iniciaron una campaña denominada La Catedral de Todos. Esta tiene el propósito de recaudar fondos en el sitio de crowdfunding micochinito.com, cuya meta es juntar aproximadamente $30,000 al mes, que ayudarán a cubrir los gastos de mantenimiento, como la electricidad, la limpieza, el pago de sueldo de los 21 trabajadores y el sustento de los 2 sacerdotes que ahí laboran. De acuerdo con la cantidad donada, la catedral dará recompensas como misas de acción, visitas guiadas y privadas, entre otras cosas. Quien guste donar puede buscar más información en las redes sociales de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y de la Arquidiócesis Primada de México. Y para finalizar les comento que dio inicio a 40 días por la vida, una iniciativa que busca acabar con el aborto a través de la oración y el ayuno. Desde el pasado 17 de febrero hasta el 28 de marzo, cientos de personas se reunirán de manera simultánea en 90 ciudades afuera de las clínicas abortivas durante 40 días, orando para pedir a Dios el inicio del fin del aborto. De acuerdo con la organización, la campaña busca integrar a la comunidad provida en una vigilia pacífica de oración y ayuno, pero también apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Esta campaña, que cada año se lleva a cabo en el marco de la Cuaresma, es considerada una de las movilizaciones de oración provida más grandes en la historia, con más de 1 millón de voluntarios en todo el mundo. Según datos de esta organización, se han realizado 7.440 campañas locales en 63 países del mundo, logrando así salvar a 18,000 bebés de ser abortados, 211 conversiones de trabajadores de la industria del aborto y 107 centros de aborto cerrado. Cabe destacar que para este año se realizaron protocolos para que los voluntarios puedan realizar las actividades sin comprometer su salud o la de las demás personas. Aquí, en la Ciudad de México, lugar donde hace más de 10 años se legalizó el aborto, esta campaña se realiza en 21 centros donde se lleva a cabo esta práctica. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Por otro lado, en unas recientes conversaciones confidenciales entre un comentarista católico y algunos obispos estadounidenses, se reveló el sentir de los prelados respecto al presidente Biden y al Papa Francisco. En una serie de recientes conversaciones personales con más de 2 docenas de obispos en Estados Unidos, se reveló una significativa preocupación entre los líderes de la Iglesia en el país respecto al impacto del COVID-19 y de ciertas tensiones políticas. Las entrevistas fueron realizadas por el comentarista católico Francis Meyer como parte de un proyecto de investigación. En ella se demostró que los prelados están unidos en gran medida por las preocupaciones sobre la presidencia de Joe Biden, al tiempo que combinan un apoyo sincero hacia el Papa Francisco, pero con ciertas frustraciones por su papado. Al respecto, el estudio revela que la mayoría de los obispos expresaron su satisfacción con el estado actual de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Sin embargo, varios prelados manifestaron también su irritación con el cardenal Wilton Gregory por socavar el liderazgo de la conferencia en el tema de la comunión y el problemático estatus sacramental del presidente Joe Biden. Por otra parte, en cuanto al Papa Francisco, aunque la mayoría de ellos aseguró una sincera fidelidad al Santo Padre, también mostraron una frustración igualmente vigorosa con lo que ven, ya que según destacaron, los comentarios y comportamientos ambiguos del sumo pontífice con demasiada frecuencia alimentan la confusión entre los fieles católicos y debilitan la capacidad para enseñar y dirigir. En otras informaciones, el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano afirmó que las medidas contra la pandemia están erosionando la libertad religiosa. Veamos. El secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, señaló el pasado 23 de febrero al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en la respuesta global a la pandemia de coronavirus hay una erosión del derecho a la libertad religiosa. En esa línea, el prelado indicó que la Santa Sede reitera la urgencia de proteger el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en especial las creencias y expresiones religiosas, que se encuentran en el centro de la dignidad de la persona humana.
Al respecto, Monseñor Gallagher destacó que en medio de la actual crisis sanitaria, ciertas medidas impuestas por las autoridades para garantizar la salud pública también inciden en el libre ejercicio de los derechos humanos. Por ello, enfatizó que las limitaciones deben ser proporcionales a la situación, aplicarse de manera no discriminatoria y utilizarse únicamente cuando no se dispone de otros medios. Por otro lado, el secretario para las Relaciones con los Estados afirmó que el derecho a la vida debe ser ante todo un bien apreciado y protegido, y explicó que desarrollos como la aplicación del fin de la pena de muerte o la lucha contra los actos de tortura son extensiones razonables del derecho a la vida porque mantienen su base fundamental en el bien inherente de esta. En otra noticia les contamos que un grupo de académicos católicos de renombre internacional lanzó un ambicioso y nuevo proyecto para proclamar la verdad del amor a la sociedad del siglo XXI. Para contarnos más detalles sobre esta interesante iniciativa está conectado con nosotros el padre José Granados, superior general de los discípulos de los Corazones de Jesús y María y uno de los fundadores del proyecto. Padre Granados, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias y un saludo a todos. Padre, cuéntenos por favor cómo nació este proyecto internacional católico y en qué consiste. Pues mire, era sobre todo a partir de una unión, una amistad entre varios profesores en distintos centros académicos católicos que nos preocupaba sobre todo la importancia que tiene el amor en nuestra sociedad y la falta de luz que hay con respecto al amor. Parece como que el amor se considera una emoción simplemente y se ha dejado de lado la cuestión de la verdad del amor. Hay una verdad en el amor. Y veíamos aquí una gran oportunidad evangelizadora, porque precisamente el cristianismo nos habla de que el amor tiene una verdad. La verdad no es algo frío, abstracto, lejano, sino que es lo que hace que el amor pueda durar y lo que hace que el amor se pueda transmitir. Y por eso hemos emprendido este proyecto tratando de iluminar la verdad del amor en las distintas situaciones de la vida. Especialmente, claro, nos interesa el matrimonio y la familia, porque son el lugar donde el amor muestra su verdad. Y por eso nos dedicamos especialmente a iluminar el proyecto del Creador sobre el amor y el matrimonio y la familia y cómo Cristo lo ha llevado a plenitud. Nos inspira sobre todo la visión de Juan Pablo II, que acuñó esta expresión, verdad del amor, la teología del amor del Papa Benedicto y la gran preocupación y la urgencia pastoral, sobre todo con respecto a las familias, que introduce el Papa Francisco. Todo leído en la gran continuidad de la tradición de la Iglesia. ¿Y nos podría comentar cuáles son los temas o publicaciones más relevantes que encontrarán las personas dentro de este proyecto? Pues mire, hemos comenzado con una revista, Veritas Amoris Review, que irá recogiendo distintas aportaciones en los distintos ámbitos de la teología y de la filosofía, pero también de las ciencias humanas, la psicología, la medicina, la sociología, sobre esta cuestión de la verdad del amor. Cómo ver desde el amor verdadero todas las situaciones de la vida, de la sociedad, de la Iglesia. Creo que hay aquí como un punto de vista nuevo que puede iluminar un montón de cuestiones. Sobre todo ilumina, para darles algún ejemplo, el camino de los jóvenes hacia el matrimonio, la cuestión de los afectos, del lenguaje y de la verdad de los afectos, la misión de la sociedad, de la familia, en la Iglesia y en la sociedad, la verdad de la familia como la unión del hombre y de la mujer que se abren a transmitir la vida y tienen una función en la sociedad y en la Iglesia. Esperamos hacer esto con distintas publicaciones de expertos en todos estos campos. Finalmente, padre, ¿qué mensaje podría darle a las personas en este tiempo en el que muchas veces se dice que se ha perdido el sentido del amor? Pues mire, un mensaje de esperanza. Es verdad que el amor, a la gente le gusta amar y sabe que es importante el amor, pero hemos perdido la fe en el amor. Eso que usted dice, el sentido del amor. Es decir, el amor parece que no es sólido para sostener toda una vida. Y es así, si el amor es simplemente una emoción, pues no puede sostener una vida. La esperanza viene porque Cristo es el gran maestro del amor. Y nos ha devuelto la esperanza de que es posible amar, y es posible amar en verdad, y es posible que el amor dé sentido a la totalidad de la vida. Y es posible también redimir el amor cuando está herido y pobre. Y por eso desde ahí, desde esa luz de Cristo, que es la luz de la verdad del amor, nos gustaría iluminar todas las situaciones de la vida cristiana y también de la sociedad, porque Cristo nos trae la verdad creatural, la verdad del principio en que Dios nos amó verdaderamente. Y en ese amor verdadero de Dios está la esperanza de que nuestro amor también pueda ser verdadero, fiel y fecundo.
Padre José Granado, Superior General de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos alemanes piden cambiar la enseñanza del catecismo sobre la homosexualidad. Además, seminario reflexionará sobre la figura paterna a la luz de San José en Colombia. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Amigos, bienvenidos nuevamente al programa. Les contamos que los obispos de Alemania han pedido cambiar la enseñanza del catecismo sobre la homosexualidad. Veamos. El obispo de Mainz en Alemania, Monseñor Peter Kohlgraf, defendió públicamente su apoyo a un libro de bendiciones y ritos para las uniones homosexuales, sumándose a otros prelados alemanes que empujan un cambio en la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. En esa línea, sugirió que no se puede esperar que todos los católicos con estas inclinaciones vivan castamente y que la Iglesia debería adoptar un enfoque pastoral que reconozca esto. El libro en cuestión, titulado Parejas, Ritos, Iglesia, es una publicación de una editorial afiliada a la Arquidiócesis de Paderborn. Cabe resaltar que Monseñor Kohlgraf es el último de una serie de obispos alemanes que piden públicamente cambios en la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad. También está Monseñor George Betzing, presidente de la Conferencia de Obispos Alemanes, quien pidió en diciembre de 2020 modificaciones sobre este tema en el Catecismo de la Iglesia Católica. Asimismo, según CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, Monseñor Betzing ha sugerido varias veces que la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos podría ayudar a implementar los cambios propuestos por los prelados alemanes, no solo en el país, sino en toda la Iglesia Católica. Pasando a otras informaciones, les contamos que este sábado 27 de febrero, la Conferencia Episcopal de Colombia realizará el seminario La figura del Padre a la luz de Patris Corde, para reflexionar sobre la paternidad desde la imagen de San José. Para contarnos todos los detalles al respecto, estamos conectados vía Zoom con el Padre Juan Carlos Liébano, director del Departamento de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre Juan Carlos, bienvenido a EWTN Noticias. Eddie, muchas gracias. Un saludo para todos. Y estoy contento de poder compartir esta iniciativa que tenemos en Colombia con todos ustedes. Padre, ¿cómo nació la idea de realizar este seminario y cuál es su objetivo? Bueno, el Papa Francisco nos regaló una carta muy bella sobre San José llamada Patris Corde, con corazón de padre, el 8 de diciembre, y nos invitó a vivir este año como el año de San José. Y también el 19 iniciaremos el año de la familia a partir de la reflexión de Amoris Laetitia. Desde allí reflexionamos sobre la necesidad de profundizar este tema e iluminar la situación que vive la paternidad en las familias colombianas y seguramente en la mayor parte del mundo. ¿Nos podría contar algunos detalles sobre el seminario? ¿Cuáles son los temas que abordarán a la luz de San José y quiénes serán algunos de los ponentes? Sí, tenemos la participación de varios profesionales y de varios de nuestros obispos. Tendremos una introducción de parte del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina. Tendremos una ponencia sobre la carta apostólica de parte de Monseñor Flavio Calle, obispo emérito de Ibagué. Tendremos una ponencia de parte del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana sobre la realidad de la paternidad y una ponencia de parte del Instituto de Familia de la Universidad Bolivariana de Medellín sobre la crisis de la paternidad. Luego tendremos la conclusión y algunos compromisos que se susciten de este encuentro. Padre, la realidad actual de muchas familias muestra la ausencia paterna. ¿De qué manera la figura de San José podría iluminar estos casos? Bueno, pues siempre en el proyecto de Dios dice que los creó hombre y mujer, y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne.
de tal manera que se estableció una armonía, ¿no? Una reciprocidad. Pero poco a poco esta armonía se ha ido diluyendo en esta lucha, por ejemplo, muy merecida de los derechos de la mujer, pero a veces se pierde. Por ejemplo, aquí en Colombia se habla mucho de las madres cabezas de hogar, y entonces vamos perdiendo esa figura de la paternidad, y nos parece que esta relevancia que ha querido darle el Papa Francisco a San José dentro del hogar de Nazaret viene muy bien para ayudar y apoyar el crecimiento de las familias y para revalorar esta figura del padre en el seno de la familia. Padre Juan Carlos Liévano, director del Departamento de Matrimonio y Familia de la Conferencia Episcopal de Colombia, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a usted y un saludo para todos. El Señor los bendiga. Gracias, Padre. Ahora les contamos que la Orden de los Caballeros de Colón en Estados Unidos eligió recientemente a un nuevo Caballero Supremo. Conozcamos un poco de quién se trata. Hace poco, la Junta de Directores de los Caballeros de Colón eligió a Patrick Kelly como nuevo Caballero Supremo para seguir con su misión de caridad, unidad y fraternidad establecida por el fundador de la Orden, el Beato Padre Michael McGivney, hace casi 140 años. Así lo indicó la Orden en un comunicado en el que precisan que el actual Caballero Supremo, Carl Anderson, quien ha servido en el cargo durante 20 años, concluirá su mandato el próximo 28 de febrero. En ese contexto, Patrick Kelly iniciará sus funciones el próximo 1 de marzo. Según se dio a conocer por medio de Así Prensa, Anderson recibió con agrado la decisión y dijo que los caballeros han elegido a un extraordinario y muy bien calificado nuevo Caballero Supremo, quien ha dedicado su vida al servicio de la Iglesia, su país y a los Caballeros de Colón. Entre sus distintos liderazgos, Patrick Kelly ha encabezado la respuesta de la Orden ante la pandemia del COVID-19 a través del programa No Dejamos Atrás al Hermano, con el que se ha apoyado a distintos bancos de alimentos de sangre, además de proporcionar otros servicios esenciales a millones de personas. Cabe resaltar que tras destacar su amistad con Anderson, Patrick Kelly expresó su deseo de continuar el gran trabajo de Carl y liderar a los Caballeros de Colón con los principios de caridad, unidad y fraternidad, según la visión del gran beato Michael McGivney. Ahora nos vamos hasta Denver para conectarnos con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el viaje que realizará el Papa a Irak. Adelante, Alejandro. Como siempre, hermanos, es una bendición estar con ustedes a través de EWTN Noticias. Soy Alejandro Bermúdez, el director de noticias de EWTN en español. Como saben, el Papa está por viajar a Irak, un lugar que está profundamente dividido, fundamentalmente entre distintas facciones musulmanas, que se encuentra todavía en crisis, muy inestable, con bolsones territoriales controlados por distintas facciones. Sin embargo, el Papa considera que es fundamental ir a visitar este lugar, esta nación, por dos razones fundamentales. La primera, porque es importante el diálogo con una rama del Islam, que es la rama chiita. Como saben ustedes, el Islam está dividido fundamentalmente en los sunitas, que tienen una interpretación del Corán, y los chiitas, que tienen otra distinta. Y hay un enorme conflicto entre ellos. Pero para lograr un acuerdo que permita a los cristianos vivir en paz, el Santo Padre y la Iglesia no solamente tiene que pedir la libertad religiosa a la gran mayoría de naciones islámicas sunitas, sino en aquellas naciones como Irán e Irak, donde los chiitas son una mayoría. Y la máxima autoridad chiita al-Sistani se encuentra ahí en Irak, y el encuentro con él va a ser importante en términos de diálogo interreligioso que tiene como objetivo conseguir para las comunidades cristianas
los mismos derechos que los musulmanes encuentran en naciones occidentales de tradición cristiana. La segunda parte o elemento del viaje es el encuentro con los cristianos que sobreviven en Irak. Y es importante decir sobreviven, hermanos, porque la meseta, la gran llanura del Nínive, ¿no?, en la parte central y norte de Irak, ha sido por milenios el lugar de vida de una gran comunidad cristiana. Y esta comunidad cristiana fue prácticamente diezmada por el Estado Islámico, por ISIS. De 1.2 millones de cristianos que vivían en esas llanuras del Nínive, actualmente hay apenas 120.000, es decir, el 10% de lo que había originalmente. El Papa no solamente quiere fortalecer el ánimo espiritual de esta comunidad, sino también quiere completar el sueño de San Juan Pablo II de ir a Ur de los Caldeos, que es un territorio emblemático porque recuerdan ustedes que buena parte de la historia de la salvación con Abraham comienza en esta región bíblica. El año 2000, con ocasión del jubileo del 2000, cuando el Papa San Juan Pablo II hizo esta peregrinación por los lugares de la redención, no pudo ir a Ur de los Caldeos porque estaba en plena guerra. El Papa Francisco va a poder cumplir ese sueño emblemático para nosotros. Pero lo más importante es que va a sostener algo completamente inusual en un país musulmán. Una misa pública en un estadio, en el estadio de Erbil, donde Dios mediante voy a poder estar siguiendo estos eventos y relatándolos para ustedes, y que va a constituir un momento de enorme energía espiritual para los cristianos en la zona. Así que recemos mucho por los frutos de este viaje, recemos mucho por la seguridad del Santo Padre y recemos especialmente por nuestros hermanos perseguidos para que encuentren en la visita del Pastor Universal una fuente de energía, de alegría y de entusiasmo evangelizadores. Como siempre los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y amigos, con eso llegamos al final del programa de hoy. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.